Bueno, es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Gracias le damos porque el acercarnos a Dios siempre nos edifica. El acercarnos a su presencia, a su palabra, nos trae plenitud de gozo, nos trae un cambio de actitud, nos fortalece para caminar en el día a día. Y hay varios caminos que usted y yo podemos elegir en este tiempo y en nuestra vida. Y el caminar del hombre se ha dado hace muchos miles de años y ha caminado buscando qué hacer con su vida, buscando cómo sobrevivir, buscando cómo sustentarse, buscando qué favores obtener, qué privilegios tener, de qué manera voy a ser galardonado, de qué manera voy a ser reconocido, o simplemente de qué manera puedo conseguir el pan de cada día que lo necesito para mí y para mi familia. En esta vida y en este mundo nos encontramos, se nos presentan varias circunstancias. A veces esas circunstancias son producto de las decisiones que hemos tomado en el pasado y esas decisiones nos afectan también en el futuro. Y a veces las decisiones que hemos tomado en el pasado son buenas y nos traen paz, prosperidad y gozo. Pero si las decisiones que hemos tomado desacertadamente, desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando nuestros recursos, ahí las cosas cambian porque llegamos a cero. A un cero y a partir de nuevo. Pero no te desesperes, si estás en ese punto cero, tomado de las manos de Dios, algo sucederá, sucederán cosas grandes y maravillosas en tu vida y Dios obrará de una manera grande y prodigiosa. Y muchas veces como familia, ya como padres, tenemos nuestros hijos que los vemos crecer, que los vemos alimentarse, que los vemos estudiar, que los vemos edificarse y con suerte ellos se hacen profesionales y es una alegría y un gusto y sabemos decir, ¿no? Como dicen todos, la alegría de mis hijos es la alegría de los padres y el triunfo de los hijos es el triunfo de los padres. Quiere decir que de alguna manera nos vemos reflejados en lo que son ellos ahora, porque de alguna manera también hemos tenido un impacto en sus vidas. Alguien decía, haz en cuenta que yo soy una escalera y a través de esa escalera sube tú y alcanza otros peldaños. Como los padres queremos lo mejor para los hijos, inclusive los padres queremos que sean mejores nuestros hijos, que vayan siempre de aumento en aumento. Como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios precisamente se nutre en nuestra debilidad. Y diga el débil fuerte soy, dice la palabra. Y Dios no nos ha escogido a nosotros por ser los más fuertes, a lo mejor, por ser los más sabios, los más inteligentes. Muchas veces, como en mi caso, lo vil y lo preciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque muchas veces la sabiduría del mundo es diferente a la sabiduría de Dios. Y los caminos del hombre son diferentes a los caminos de Dios. Caminamos a veces en esta vida solamente sustentados en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento secular, sustentados en nuestra forma de ser, pero a veces nos fatigamos y nos cansamos porque no tomamos de alguien que es eternamente fuerte. No ponemos y depositamos nuestras vidas en manos del Creador. Y hoy día el Padre Eterno nos está invitando a que depositemos nuestras vidas y nuestro corazón en su presencia. Él quiere
tomarnos y abrazarnos como sus hijos. Y ese privilegio de estar en los brazos de Él es incomparable. Por eso es que esta charla, este tema, le he titulado el privilegio de ser un hijo de Dios. A veces nosotros somos privilegiados por lo que hemos podido lograr, por lo que hemos podido estudiar, por los dineros que tenemos, pero no solamente es la parte material la que tenemos que mirar, sino que debemos tener una solvencia espiritual y una solvencia del alma. Y qué mejor privilegio de ser un hijo de Dios que entrando en su presencia y entrando en su camino y reconociéndole a Él como nuestro Padre. Tú dirás, pero ya tengo a mis padres. Sí, tenemos nuestros padres biológicos, que por medio de Él hemos tenido acceso a la vida, y muchas gracias. Les amamos a nuestros padres, muy agradecidos de ellos porque nos han dado la vida. Muchas veces nos han dado el alimento, nos han dado el vestido, el sustento. Gracias, pero es porque el Padre Eterno también desde la eternidad así lo dispuso. Y espiritualmente tenemos el Padre, Dios Eterno, que nos engendró en el Espíritu antes mismo de que fuese y existiese el mundo. Desde la eternidad, antes de que el mismo Dios, con el poder y la autoridad de su palabra, diseñara y formara lo material de los cielos y la tierra, ahí estábamos nosotros, diseñados en un embrión. Y la palabra del salmista dice, antes de que mi embrión vieron tus ojos, antes de que fuera físicamente, saliera del vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que tú, desde que estuvimos en la parte celular, en la unión de las cromosomas mismo, ya nos viste, ya nos formaste, ya nos añadiste, ya nos amaste. Y somos privilegiados porque desde el mismo Espíritu de Dios entró en contacto con nuestro espíritu, y desde la eternidad te está diciendo el Señor, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a veces te digo, mi querido amigo, que en esta vida, como hijos mismos, no complacemos a nuestros padres, y muchas veces no complacemos a las personas o al pueblo que nos rodea por las acciones y por el testimonio de vida que damos. Y dice la palabra en 1 de Samuel 8, que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Samuel tuvo 2 hijos. Samuel era un profeta que escuchaba la voz de Dios y hacía conforme a los designios de Dios mismo. Pero algo pasaba con sus hijos. Los hijos no siguieron y no hicieron la voluntad de su padre, sino que se desviaron a cosas ajenas. Y sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, tomaron otros caminos. A veces tomamos caminos que creemos que son fáciles y de oportunidad, y ellos en calidad de jueces se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y permitieron el derecho. Muchas veces en calidad de hijos de nuestro Padre nos hemos desviado también y no hemos hecho las cosas conforme a lo que dispone la palabra de Dios, y hemos transgredido la palabra y hemos hecho cosas deshonestas que aparentemente eran buenas, porque en nuestro pensar y nuestro decir hemos dicho, hay que vivir intensamente la vida, chuya vida que tenemos, decíamos los de la sierra, hay que disfrutarla, pero hay que disfrutarla de la mejor manera y bien conforme a la palabra. Y ahí está
la falta de consejo. Y ahí está la conciencia a veces que nos acusa y no le damos, si no conocemos la palabra, no le damos cabida al llamar de la conciencia. Y estos jóvenes hicieron lo malo. Y es así. Nosotros, dice la palabra, que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por lo que hagamos y por lo que dejemos de hacer. Y daremos cuenta a Dios por las cosas buenas que hagamos y por lo que no hagamos también. Y no la culpemos de esas cosas y esas acciones buenas o malas a nuestros padres y a nuestras generaciones, porque nada son libres de culpa. Porque tú y yo, mi querido amigo, tenemos libre albedrío. Y ahí es cuando todo sale a la luz, ¿no es cierto? Y en ese caso, pues, estos hijos del profeta Samuel ya fueron señalados por los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido, tus fuerzas ya no tienes el mismo ímpetu, ya estás a punto de morir, en otras palabras, y tus hijos no andan en tus caminos, tus hijos no te representan. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Aquel pueblo estaba buscando un cambio de timón, estaba buscando un cambio de dirección y estaba buscando nuevos horizontes. Pero esos horizontes, ese cambio de dirección, lo estaba buscando en lo que hacían las naciones vecinas. Era muy ejemplo lo que hacían esas naciones vecinas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero una cosa te digo, mi querido amigo, que hay peticiones y hay anhelos que nosotros tenemos que muchas veces desagradan a Dios. Aparentemente lo que decían estos ancianos de Israel era bueno, porque decía: tus hijos no andan en tus caminos, y ahora pues queremos un rey para que nos juzgue, no queremos ser juzgados por estos jueces corruptos. ¿Y quién quiere ser juzgado por un juez de esa calidad? Entonces Samuel se desagradó y ¿sabe lo que hizo? No les criticó, no les censuró, no los calló, no se enojó, no maldijo, sino que simplemente se fue a los pies del Señor a orar. A veces las decisiones importantes en la vida, a veces cuando no sabemos qué hacer, a veces cuando no sabemos cómo actuar en las situaciones difíciles que se nos presentan en el día a día, con nuestros dineros, con nuestros ingresos, con nuestros familiares, con nuestra salud, con nuestros empleos, con nuestros ingresos, parece que se viene el mundo encima. Pero la palabra y el Señor te está diciendo hoy día: levántate, levántate y resplandece, porque la luz de Cristo ha llegado a tu vida. Hoy el Señor ha escuchado tu ruego, hoy el Señor ha escuchado tu súplica, y hoy el Señor te está abrazando como tu hijo y dice: venid a mí, todos los que estáis cargados, todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar. Señor, hoy estamos cargados, cansados, a veces desanimados, deprimidos, angustiados, pero hoy, Señor, queremos depositar estas cargas que para nosotros son insoportables en tus manos, sabiendo que tu yugo es ligero y tu carga es ligera, Padre. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestros anhelos también, y queremos que nos enrumbes y nos guíes conforme a tu voluntad, sabiendo, Padre, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y dice la palabra que el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues te han desechado a ti, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. A veces, mi querido amigo, cuando nosotros
creemos y tomamos decisiones que no van conforme a lo que es, a los mandatos y preceptos divinos, conforme a la palabra, conforme a lo que te dice el predicador, conforme a lo que te dice tu padre espiritual, y queremos hacerlo nuestro, créeme que no le estás desechando a tu padre espiritual, no le estás desechando al maestro, al pastor, al apóstol, al profeta, que viene de parte de Dios, sino que le estamos desechando directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces queremos hacer las cosas, tomar las decisiones en nuestras manos, pero hay cosas que le afectan al Señor. Y miremos qué condición tenía este pueblo. Dice que así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así como lo han hecho contigo también. No es que ellos eran una perita en dulce, no. Ellos estaban sacándole los cueros al sol, como diríamos vulgarmente a los hijos de Samuel, pero ellos también tenían sus podredumbres. Perdóname, Señor, a veces tenemos así también en nuestro corazón cosas que nos afectan. Y tenían idolatría y causaba abominación al Señor. ¿Y qué es lo que pasaba? Habían desechado al Dios, a su Dios mismo, y se habían ido tras ídolos de plata y de oro, y por obra de las manos del hombre. A veces ellos habían edificado ídolos de plata que tenían boca y no hablaban, que tenían ojos y no veían, que tenían oídos y no oían, tenían nariz y no huelen, y tenían manos y no tocaban, y tenían pies y no caminaban. Es decir, a veces habían elegido ídolos mudos y se habían apartado de la presencia del Señor. Por eso hoy día te pedimos, Padre, por nuestro perdón, y reconocemos que hemos obrado en maldad, hemos tenido idolatría. Nuestras manos también se han llenado, Señor, porque hemos aceptado, hemos sido codiciosos, hemos sido sobornables, hemos poseído indebidamente, Señor. Con tras ganancias deshonestas hemos ido, hemos aceptado sobornos y hemos pervertido el derecho. Pero hoy te pedimos perdón, sabiendo que algo nuevo habrá. Sí, mi querido amigo, amiga, y su palabra dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahí está el Señor, dispuesto a darnos un cambio total de 360 grados. Un cambio en nuestro caminar, un cambio en nuestro andar. Así como alguna vez Jacob regresaba con toda su familia de regreso a casa y tenía delante de él un obstáculo grande que vencer, que era su hermano Esaú, no sabía cómo hacer ni cómo actuar. Pero en una noche, dice la palabra, que él se acercó y luchó con un ángel y le pidió la bendición. Y luchó hasta que rayaba el alba. Y este ángel decía, suéltame. Y Jacob, agarrado del ángel, dijo, no te soltaré hasta que me des la bendición. Hoy día, Padre, no te queremos soltar hasta que nos des la bendición de hijos tuyos, de hijos amados, de hijos del Dios eterno. Porque hoy día queremos entrar en legalidad eterna. Queremos cambiar nuestra manera de caminar
Hoy queremos cambiar nuestra manera de actuar. Hoy queremos cambiar nuestra manera de ser. Hoy queremos cambiar nuestra manera de proceder. Hoy queremos entrar en amoríos contigo, Padre. Hoy queremos entrar en esa legalidad eterna de ser llamados hijos de Dios. Y aquel varón, Jacob, recibió la bendición al rayar el alba y cambió su nombre y cambió su caminar. Y ya no se llamó nunca más Jacob, sino que se llamó Israel, nación bendita. Tú y yo somos nación bendita, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, por aquel que nos llamó para ser luz admirable y resplandor en esta tierra. Recuerda que el Señor tiene un propósito grande y eterno con nuestras vidas y queremos que ese propósito se cumpla. Que se cumpla ese propósito en esta tierra, Señor, y queremos ser partícipe de este reino, de este rey tuyo. Si bien el pueblo en aquel entonces escogió un rey, querían escoger un rey y lo escogieron, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Y a veces cuando escogemos y tomamos decisiones que se van en contra del favor de Dios, hay consecuencias. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, dice la palabra, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijas, los pondrá a su servicio en sus carros, y entre su gente de a caballo correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes y miles de 50 y otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para carros. Ya la gente no iba a tener su forma de vida, algo radical iba a cambiar, y iban a ser tomadas sus tierras, iban a ser tomados sus campos, iban a ser tomados sus olivares, y iban también a ser tomadas sus hijas para los perfumistas, para las cocineras y para las panaderas. Iban a entrar nuevamente en servidumbre, en dependencia, dependiendo de la calidad y del corazón del rey. Pero si tú y yo nos postramos y nos tomamos de la mano del Rey de Reyes y Señores de Señores, otra situación habrá. Entraremos en calidad de hijos de Dios, en calidad de embajadores del reino, porque somos embajadores del reino cuando estamos tú y yo tomados de la mano y de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que te quiero decir ahora es que había un yugo desigual en ese pueblo. Ellos querían unirse a la costumbre, a las culturas, a las formas de pensar, a las formas de sentir de aquellas naciones, pero no tomaron la cultura del reino, no tomaron la ciudadanía del reino que nos tiene el Señor, no le tomaron en cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ni le reconocieron como su único Dios, el Dios justo, el Dios verdadero. Porque dice la palabra: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás también al prójimo como a ti mismo. Entonces, en calidad de hijos, debemos desunirnos de lo que nos esté estorbando, de ese yugo desigual, en donde teníamos comunión con las tinieblas. Hoy dice: deja el Señor las tinieblas y hoy ven a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y la misma palabra dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo diría: ¿o qué comunión tiene el agua con el aceite? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? No hay ninguna, porque Cristo es sacrificio, Cristo es amor por las almas,
Cristo es el reino establecido por Dios en esta tierra, para que anunciéis la luz admirable de Él. Cristo es compasión, Cristo es bendición para nuestras vidas, Cristo es salvación y Cristo es empoderamiento de un reino espiritual para edificación de nuestras almas y de nuestro espíritu. ¿O qué tiene de la comunión un creyente con un incrédulo? Ninguna, en absoluto, son polos opuestos. ¿O qué de acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Recuerda que el Señor quiere que dejemos todo aquello que nos aparta de su presencia, porque nosotros, en calidad de hijos, ya somos templos del Dios vivo, templos del Dios viviente. Y como el mismo Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Hoy el Señor quiere habitar y entrar en nuestras vidas, quiere entrar y habitar en nuestros corazones y quiere andar con nosotros con la guía de su Espíritu Santo. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Por tanto, salgamos de todo aquello que nos estorba y nos apartemos. Eso dice el Señor. Salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Si nosotros dejamos aparte lo inmundo, nos recibirá el Señor en calidad de hijos y Él será nuestro Padre para nosotros y nosotros seremos sus hijos e hijas. Eso nos está diciendo el Señor Dios Todopoderoso en este tiempo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Cambiemos nuestro testimonio para la verdad eterna. También nosotros damos testimonio de lo verdadero, decía aquí el predicador. A veces tenemos conocimientos, a veces adquirimos el conocimiento de la palabra, pero la prueba es que somos cartas leídas y damos referencias con lo que hacemos, con lo que decimos. Por eso somos cartas leídas. Tú dirás, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hoy el Padre nos está invitando a conocerle a Él. Hoy el Padre está con los brazos abiertos para recibirte y para recibirnos como sus hijos. Hoy, Padre, entramos en legalidad eterna contigo, desechamos lo malo y aceptamos lo bueno. Bendecimos este tiempo. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho y harás con nuestras vidas. Que tengan un buen día.